Hola, ¿cómo están? Soy Vinicio, desde aquí en algún lugar del Salvador. Pues un placer saludarlos y poder traer un poquito de esta locura. Le llamo locura porque el apóstol Pablo establece en su evangelio, en su fundamento, en el fundamento que él escribe, dice que el evangelio es poder de Dios. Y dice que la salvación es a través de una locura de una predicación. Un saludo para todos esos hermanos que se toman el tiempo de poder ver un poquito de la información que yo estoy trayendo a través de lo que el apóstol Pablo define como el régimen nuevo del espíritu y no el régimen viejo de la letra. Bueno, yo te quiero hablar un poco sobre lo que Pablo habló allá en Romanos capítulo 16, verso 25. Cuando el apóstol dice en su epístola a los romanos, que dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, y dice, y la predicación de Jesucristo. Fíjate, tú debes entender de que hay una sola manera de tú ser confirmado. Y no te estoy hablando de esa confirmación que se practica en una religión, la religión católica, sino que te estoy hablando de la verdadera confirmación. Pero, ¿para qué sirve la confirmación? ¿Para qué tú tienes que estar confirmado? ¿Qué es estar confirmado? ¿Qué significa ser confirmado más bien? ¿Qué es esa confirmación que te puede dar el evangelio? Porque Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, pero hay un requisito más, no solamente llegar al evangelio, dice, y la predicación de Jesucristo. No te está hablando de que va a aparecer un hombre diciendo yo soy Jesucristo y yo te voy a predicar el evangelio. No, hermano, eso es religión. Eso es filosofía. Eso es fantasía. Eso es una falacia. Ya que, como yo te he dicho ya muchas veces, tú no puedes caer en la humanización de una doctrina que es estrictamente para tu espíritu. No olvides que el hombre que confía en el hombre cae en maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú humanizas a un Jesús, si tú humanizas a un Abraham, a un Moisés, a un Melquisedec, y tú lo predicas como un hombre, pues tú has caído en maldición. Porque si tú dices y piensas que la doctrina de la gracia es para tu espíritu, entonces ¿por qué tú lo tienes que humanizar? ¿Cómo puedes sacar tu espíritu de un hombre? Tú no puedes sacar el espíritu de un pedazo de carne. Mucho menos vas a sacar el espíritu de unas experiencias que vivieron otros. Tú no puedes espiritualizar una acción. Por ejemplo, tú no puedes espiritualizar una multiplicación de panes y peces. Tú no puedes espiritualizar una resurrección de los muertos. Si tú lo estás viendo conforme a la historia de un ser humano. Pero si tú ves esos acontecimientos, que no son acontecimientos, son doctrinas, si tú los ves conforme al régimen del espíritu, entonces traerá edificación a tu vida, a tu espíritu. Porque tú sabrás que cuando dice allá en Hebreos 2:14, él también participó de lo mismo, significa que tú como primicia tenías que participar de las mismas cosas, tenías que tener esa misma vivencia espiritual para poder ser edificado. Así que no humanices eso. Pero entonces, ¿cuál es esa confirmación?
¿Cómo se da la confirmación y por qué debemos ser confirmados? Recuerda que el apóstol Pablo dijo un día, segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 16, si no mal recuerdo, él dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pero tú te preguntas, ¿cómo que de aquí en adelante? Pues desde que tú tienes el conocimiento de la verdad, tú no puedes conocer a nadie según la carne. Ya te he explicado que conocer a alguien según la carne no significa, que no conocer a alguien según la carne no significa que tú lo dejas de ver en su función humana. No conocer a nadie según la carne no es lo que tú piensas. Que si lo viste en una debilidad, tú ignoras la debilidad. Tú no ignoras la debilidad de nadie, porque tú la estás viendo. Pablo no se refiere a eso cuando te dice que no conozcas a nadie según la carne. Pero entonces, si tú no lo conoces según la carne, ¿cómo debes conocerlo? Si tú eres un buen lector y tú sabes usar el régimen correcto, tú verás que allá en Romanos capítulo 8, verso 29, el apóstol dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Fíjate bien, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Tú tienes que preguntarte, ¿por qué Pablo dice entonces en Corintios 5, 16 que a nadie conocemos según la carne? Porque hay una manera correcta de conocerlos. Y es la manera en que Dios los conoció. Cuando Dios te conoce, fue antes de esa fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Dice en amor, habiéndote predestinado. Y dice el verso 4, según, de Efesios 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando Dios te escoge, es cuando te conoce antes de la fundación del mundo, te predestina para un propósito, para llamarte, para justificarte y para glorificarte. Entonces, si Dios te conoció antes de la fundación del mundo, esa es la manera correcta de conocerte. Pero, entonces, ¿qué significa la confirmación? Por eso dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Mira, hermano, confirmación es un sinónimo de los tantos usados por el apóstol para hablarte de la manera en que tú puedes conocer. Confirmación, reconocimiento, es lo mismo. Cuando a ti te mandan a una misión a hacer un reconocimiento y tú llegas y concluyes en que es el objetivo, cuando tú vienes, tú traes una confirmación que reconociste el objetivo. Confirmación, reconocimiento son sinónimos. Cuando Pablo te dice a nadie conocemos, es decir, a nadie identificamos, a nadie reconocemos, a nadie confirmamos, oye, según la carne. Pero la carne es esa mente natural que te dieron, esa forma humana, filosófica que tú tienes de percibir el evangelio. Si tú percibes el evangelio de una forma filosófica, Colosenses 2:8 te dice que estás en una mentira y que lo que estás es en el rudimento. Y si tú estás viendo el rudimento de la doctrina de Cristo, Pablo le llama el rudimento del mundo. Entonces, si tú estás viendo el evangelio así, tú no vas a conocer a nadie según esa filosofía, según ese rudimento, según esa forma errónea que tú tienes de ver la gracia. A nadie conocemos según la carne, es decir, a nadie identificamos. Tú no puedes reconocer a tu hermano si tú estás viendo la gracia conforme al régimen viejo de la letra. Porque a nadie conocer significa a nadie identificamos. Porque hay una manera de conocer y es la manera en que Dios te conoció antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el apóstol Pablo escribiera el fundamento. Porque esa es la fundación del mundo. Si tú quieres saber qué es la fundación del mundo, ve y observa el tema acomodando la fundación del mundo. Así se llama el tema que está ahí. Y tú vas a saber qué es la fundación del mundo.
Es el evangelio escrito por Pablo. Pero si ese evangelio tú lo estás viendo conforme a la letra, conforme a la ley, que es lo mismo, conforme a la carne, que es lo mismo, según Romanos capítulo 7, entonces tú no puedes identificar a nadie. De tal manera que necesitas conocer las cosas correctamente. Así es que, ¿cómo podemos ser confirmados? Pablo dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Cuando tú llegas al evangelio escrito por el apóstol Pablo, ese es el fundamento. Fíjate lo que dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esa fundación del mundo, eso es lo que Pablo dice allá en 1 Corintios 3:10, que a él le fue dado. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ese fundamento que escribió Pablo, es lo mismo que Romanos 1:20 le llama la creación del mundo, es lo mismo que en Hebreos 9:26 se le llama el principio del mundo, es lo mismo que Pablo dice, yo puse el fundamento. Pues antes de poner ese fundamento, Efesios 1:4 dice que Dios ya te había escogido para que cuando tú llegaras, dice, para ser santo y sin mancha delante de él, delante del fundamento. Si tú no fuiste escogido antes de la fundación del mundo, cuando tú llegas delante de ese fundamento, recuerda que el fundamento, dice Pablo en 1 Corintios 3:11, que es Jesucristo. Entonces cuando dice delante de él, y tú me dices, sí, pero delante del Señor, por supuesto el fundamento es Jesucristo. Pero si tú no fuiste escogido antes de la fundación de ese fundamento, que es del mundo, entonces tú no puedes ser santo y sin mancha delante de él. Si tú no eres santo y sin mancha delante del fundamento escrito por Pablo, entonces tú no vas a poder conocer a nadie, porque tú estás según la carne. Como dice Romanos 7, del 1 al 6, le llama ley, le llama carne y le llama letra. Si tú estás viendo el fundamento conforme a la ley, la letra o la carne, tú no vas a poder conocer a nadie, porque tú estás en carne. Pero si tú recibiste esa simiente incorruptible, para que al momento de estar presente, como dice Efesios 1:4, delante de él, es decir, delante de ese fundamento, tú ibas a ser santo y sin mancha. Es decir, tú ibas a poder traspasar ese velo. Y el velo no es un pedazo de carne, hermano. El velo es eso que te impide ver el espíritu, porque tú estás en el régimen viejo de la letra y no en el régimen nuevo del espíritu. Piensa, hermano, piensa. ¿Por qué no puedes identificar a tus hermanos? ¿Por qué no puedes identificar a alguien que posee el fruto del espíritu? Porque simplemente no está produciendo ese fruto. No tiene la simiente incorporada, que es Jesucristo. Y por consiguiente, cuando llega el fundamento, lo que mira es el rudimento. Lo que mira es letra. Lo que observa es carne. Y así no puede conocer a nadie. Entonces Pablo dice en Romanos 16:25, y al que puede confirmarlo. No cualquiera puede. Dice que el que puede es la predicación de Jesucristo. Es decir, la forma espiritual en que tú explicas el fundamento. Cuando tú recibes esa explicación conforme al régimen del espíritu, del fundamento escrito por Pablo, entonces tú eres confirmado, tú eres identificado. Y esa es la manera por medio de la cual tú puedes identificar y conocer correctamente a los de tu simiente. No me vengas con el cuento que porque tú sabes leer y escribir y estás leyendo a Pablo, tú ya eres un cristiano. Si tú no estás recibiendo del régimen del Espíritu, y no te estoy hablando de mí, yo no soy el régimen del Espíritu, yo no soy Jesucristo, pero yo te estoy hablando del régimen del Espíritu. Si tú no recibes esto, oye, no te estoy amenazando, hermano. No seas bobo, no te estoy amenazando. Pero si tú no escuchas y no recibes esta información y te quedas pensando y analizando conforme a tu filosofía, tú lo que estás viendo es el rudimento del mundo, según Colosenses 2:8. Porque tú estás conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, no según ese que te puede explicar.
tú no estás siendo confirmado, tú no estás siendo reconocido. Tú estás en la vanidad de tu mente. Tú estás perdiendo tu tiempo. Tú no puedes identificar a nadie según esa manera de ver el fundamento. Si tú fuiste escogido, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo. Oye, antes de la fundación del mundo no es antes del planeta, antes de la naturaleza. Antes de la fundación del mundo es antes del apóstol Pablo escribir el fundamento con el cual tú podías ser reconocido, confirmado. Si tú no fuiste escogido antes, tú no puedes ser santo y sin mancha delante de ese fundamento. Y tú eres un filósofo queriendo hablar de Dios y dándotelas de gran conocedor. Yo tengo un muy buen amigo acá, es un empresario que me hace el comentario y me dice, mira, yo he consultado con mis amistades y ninguno está de acuerdo contigo o ninguno piensa igual. Y yo le digo, ¿y esas amistades tuyas conocen el Evangelio? Pues solo son mis amigos. ¿Qué tú puedes esperar de alguien que no conoce doctrina? Y no solo conocer doctrina, ser edificado por medio del régimen del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está otro allá en Miami que dice que no necesitamos acomodar porque ya todo está acomodado ahí. Si todo estuviera acomodado, la mitad o todo el planeta conocería la gracia. Pero solamente el régimen del Espíritu traía esa confirmación. Así que Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Pero tiene que ser 100%. Tú no puedes estar agregándole un primera de Juan 3:4, un Juan 1:12, un Apocalipsis 13:16, un Salmo 82:1, por más maravilloso que parezca. Dios está en la reunión de los dioses. Esos agregados al fundamento se llaman, esa es la iniquidad que Pablo le llama un poco de levadura. Y dice que te va a leudar todo el fundamento escrito por Pablo. Despierta, bendecido. Madura. Deja ya esas niñerías. Comienza a observar conforme a la explicación correcta. Tienes que servirle al Señor conforme al régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ese régimen viejo que te mete en filosofía, hueca sutileza y tú tratas de explicar conforme a lo que Pablo dijo, pero leudando la doctrina porque tú estás filtrando. Mira, mi propio padre está filtrando. Está hablando de Juan. Está tratando de reforzar. Tú no puedes estar reforzando al apóstol Pablo. Ya Pablo usó todo lo que necesitaba usar. A mí me preguntan, ¿y usted qué piensa de los profetas? Yo no pienso nada de los profetas. Ya el perito arquitecto, por eso era experto, sacó lo que tenía que sacar de todo lo que necesitaba y te puso el fundamento. ¿Tú quieres ser confirmado? Bástate mi gracia, dijo Pablo. Tú no tienes que agregarle nada. Y la predicación de Jesucristo, es decir, por medio del régimen del Espíritu, que es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú quieres conocer a alguien correctamente, como fue conocido, según Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, mira, Dios los pudo conocer, porque el Señor es el Espíritu. Tú no los puedes conocer, reconocer, que es lo mismo, porque tú estás en la carne, porque tú estás contaminando la doctrina, tú estás agregándole un poquito de levadura. Cuando tú quieres hablar, por ejemplo, explicar Hebreos 2:14, Hebreos 10:14, ese sacrificio o esa muerte, y tú te vas inmediatamente allá, a lo falso, a la iniquidad, tratando de reforzar cuál muerte, tú estás contaminando el fundamento que te puede traer tu verdadera identidad. Despierta ya, hermano. Déjate de cuento, deja de comer cuento. Suscríbete a mi página de Facebook. Es un grupo en Facebook llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu.
O entra en YouTube, ahí está mi canal llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Suscríbete ahí. Deja la crítica. Yo ya pasé por donde tú estás pasando. Tú no me sorprendes con lo que tú enseñas. Yo conozco la letra y conozco el espíritu. ¿Tú quieres corregirme con la letra? Oye, hermano, yo sé más que tú en la letra. ¿Tú quieres que te diga por qué yo sé más que tú? Porque yo ya llegué al espíritu. Yo puedo acomodar eso que tú no puedes acomodar. Te declaro bendecido como una primicia, tal como el Evangelio lo establece. Un saludo. Espero algún día poder estar frente a frente contigo, compartiendo y hablando esta palabra poderosa de gracia. Chao. Bendecido.